Ay, es que no sé qué hacer, mi hijo llora por todo. Es agotador. Ay, es que la verdad es que estoy desesperada. Mi hijo hace berrinche cada vez que no hago lo que él quiere. Ay, es que hace unos días mi hijo hizo una pataleta horrible en el centro comercial y todos me miraban y yo la verdad no supe qué hacer. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy Gina, fundadora de este espacio, y tú y yo aquí vamos a aprender hoy sobre: mi hijo tiene berrinches frecuentes. ¿Qué hago? ¿Desea la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, básicamente alrededor del tema de los berrinches se piensa muchas cosas. Puede que así lo llamen en tu país, puede que lo llamen de otra forma. Berrinche, llamémosle a los berrinches, pataletas, rabietas. Básicamente son esos comportamientos que llamamos inadecuados o malos, que en realidad, digamos, demuestran que en un niño de 1 año, de 2 años, que es donde tienden a presentarse esos berrinches, sienten una frustración a nivel emocional muy difícil, se regulan emocionalmente por alguna situación que no saben cómo manejar. Llámese porque querían algo y no se los dieron, llámense porque no querían algo y se los dieron, llámese porque las cosas las querían de una forma y sucedieron de otra. Entonces, digamos que esto es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Porque en realidad no es el tema de hoy, pero hasta qué punto soy yo desde mi mirada de adulto etiquetando como malo un comportamiento que en realidad es propio de la vida de ese niño, de la vida de esa niña, ¿sí? Pienso que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Digamos que alrededor de este tema hay muchas cosas que se dicen: ignórelo, déjelo llorar, váyase, no se deje chantajear, no se deje manipular, lo hace porque quiere controlarlo, porque quiere un regalo, porque es caprichoso, por esto, por lo otro, ¿no? Porque es un malcriado, también nos dicen a veces, ¿no? Pero es importante que te des cuenta que si esto pasa constantemente, es decir, todas las semanas, todos los meses, será importante darte cuenta, ok, es una forma en la que te está diciendo ese niño de 1 o 2 años: no sé cómo regular mis emociones. Necesito que me ayudes, mamá. Necesito que me ayudes, papá. Entonces es importante tener esto presente, ¿listo? Eso era como la introducción que quería darte de este tema. Igual muchos otros temas relacionados para que puedas conocer y corregir a tus hijos. Aquí arriba te los comparto y pues puedes ver en mi canal de YouTube toda esa información. Vamos a hablar entonces de este tema de: mi hijo tiene berrinches frecuentes, alrededor de 3 claves de lo que puedes hacer. Clave número 1, digamos que es importante que tengamos presente lo que yo de adulto pienso, creo, cuando mi hijo tiene berrinches. Y aquí básicamente te voy a decir de acuerdo a la recopilación de muchas familias que me han dicho cosas cuando sus hijos tienen berrinches, porque en realidad es una de las preguntas que más me hacen constantemente, y es: ay no, Gina, es que llora por todo. Ay no, es que en realidad nada lo hace feliz. Ay, es que Gina quiere que las cosas se hagan a su manera, y aquí el adulto soy yo, se van a hacer a mi manera. Ay no, es que quiere manipularme. Ay no, Gina, es que en realidad quiere chantajearme. Ay, es que quiere que las cosas se hagan a su manera, y eso no va a pasar. Ay, es que prefiero encerrarme en el baño cuando se pone así porque no lo soporto. Y con esto quiero decirte, si te identificaste con alguna de las frases que me han dicho muchas familias, quiero decirte, no tienes por qué sentirte culpable. Muchas veces te he dicho, y no me cansaré de decirte, que no podemos transformar
aquello de lo que yo no soy consciente. Y si al escuchar alguna de estas frases resuena contigo o te trae recuerdos, o recuerdas frases similares que tú piensas en tu mente cuando tus hijos tienen berrinches, digamos que no te sientas mal. Significa que estás poco a poco siendo consciente que no es desde el lugar que deseas educarlo, ¿cierto? No es desde el lugar del que deseas criarlo, ¿sí? Pero pues claramente, digamos que pensamos eso porque fue algo que nos transmitieron generaciones anteriores, papás, abuelos, ¿sí? Que nos manifestaron profesionales incluso también desactualizados. En realidad, piensa, ok, cuando tus hijos tienen berrinches, todo el tiempo piensas esas cosas, todo el tiempo piensas, ay, pero qué fastidio, ay, pero cómo hago para que se calle, ay, pero cómo hago para que deje de llorar, ay, es que llora por todo, ay, es que es agotador, ay, es que no sé qué hacer. Ok, entonces reflexiona, ¿qué has hecho hasta el momento para manejar esas situaciones? Desde lo que sabes hasta este momento. Y puede que me digas, Gina, lo he dejado llorar. Gina, lo he dejado solo. Gina, no le presto atención cuando está así. Gina, le hablo fuerte para que deje el show, entre comillas, ¿no? Gina, le doy lo que quiere para que ya deje ese show en el centro comercial. Es decir, muchas veces vemos esos berrinches que suceden a los 2 años, o esas pataletas, o esas rabietas que llaman en otros países, como el miedo de muchas familias, ¿no? Muchos papás, de muchas mamás. Incluso, injustamente, a veces hay profesionales que le llaman los terribles dos, ¿no? Cuando en realidad yo diría que es una etiqueta que le pesa mucho a los niños. ¿Y por qué reacciona así cuando las cosas no sean como desean? Puede que estés pensando. Digamos que su cerebro está desarrollándose. No nacemos con el cerebro totalmente desarrollado. Solo nacemos con esta parte basal o reptiliana desarrollada que se enfoca en la supervivencia de nosotros como seres humanos, de tus hijos como niños. Y esa parte emocional y esa parte ejecutiva pues están, digamos que desarrollándose, están inmaduras. Entonces pienso que esto es importante tenerlo presente, ¿sí? Cuando creemos todas estas cosas de los berrinches, que hay que extinguirlos, que hay que darles premios para que eso pase, digamos que en realidad tenemos que darnos cuenta que repetir lo que hicieron con nosotros no es respetuoso y no es lo que necesita en ese momento ese niño, esa niña, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante para que tengas ahí presente y te des cuenta que todo lo que creemos de los berrinches llámese que nos lo dijo la vecina, el profesional desactualizado, la profesora, un abuelo, en fin. Cuando nos dicen extinga, castigándolo o llámese mandándolo a su cuarto, el tiempo fuera, en fin. O distráigalo dándole lo que quiere, un premio, un helado, una galleta, un dulce. Simplemente es desde esa mirada de adulto querer ignorar esa reacción. Pero es habitual, ¿no?
que los niños tengan ese tipo de reacciones, ¿sí? Porque como ese cerebro está inmaduro, pues apenas están aprendiendo a reconocer ciertas situaciones y te necesitan a ti adulto para adquirir las habilidades para saber actuar, ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso presente, ¿listo? Clave entonces número 2. Lo que sucede detrás de esos berrinches, pataletas, de esas rabietas. Digamos que te voy a poner el ejemplo típico que pongo la mayoría de las veces, y es: el niño regó el agua, lo regañaste, hizo berrinche porque se asustó con la reacción que tuviste. Ahora, detrás de ese berrinche está ese cerebro inmaduro del que hablábamos hace rato de tus hijos, ¿sí? Que dice, ok, me siento frustrado, y como todavía por desarrollo tiende a ser muy corporal, entonces comienza a patalear, comienza a gritar, comienza a llorar muy fuerte, ¿sí? Y quiero que pienses algo, y es que eso demuestra que tu hijo sabe o no regularse a nivel emocional. Reflexionar unos segundos. Nos demuestra que no sabe hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad, como ese cerebro solamente tiene desarrollada esta parte reptiliana que se enfoca en su supervivencia, y esa parte emocional y ejecutiva, que es la que le ayuda a tomar decisiones, no las tiene desarrolladas, sino que están inmaduras, pues por eso desde los pocos recursos que tiene, pues es que reacciona. Tiende a ser muy corporal, tiende incluso a llorar muy duro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en un centro comercial, por ejemplo, esas reacciones tan explosivas del niño? Se tira al suelo, la mamá súper avergonzada porque todos la observan, y por la misma presión a veces de todas esas miradas tiende a reaccionar desde esas viejas herramientas. Pero detrás, con esto quiero decirte que detrás de esos berrinches tu hijo te está diciendo: no sé cómo regular mis emociones, no sé cómo manejar mi frustración, ¿sí? Mi cerebro está inmaduro. ¿Y qué sucede? Necesita un adulto que sea su corregulador externo, que de cierta forma le preste ese lóbulo prefrontal para ir poco a poco reconociendo sus emociones, aprendiendo a expresarlas sanamente, desde un lugar distinto. Muchas veces creemos que cuando acompañamos respetuosamente ese berrinche es darle lo que quiere, ¿no? Es ser permisivo. Y hoy quiero decirte, no es así. Simplemente es que te bajes a su nivel en silencio y estés ahí, presente, para cuando ya esté más tranquilo. La presencia es, digamos, que una recarga muy importante para tus hijos. Detrás de entonces de esos berrinches sucede que tu hijo te está diciendo: no sé cómo actuar. Entonces, por eso es que voy a llorar, por eso es que voy a gritar, por eso es que voy a patalear. Ay, no, yo quería el helado por esto, por aquello, por lo otro. Y es frases muy chicas, porque, y muy, incluso tal vez poco articuladas, porque pues tiene 1 año, tiene 2 años, ¿no? Los berrinches suceden a esa edad. Y en realidad, muchas veces nos quedamos, ok, ¿qué hago para que ese berrinche desaparezca? ¿Lo castigo o lo premio? Muchas veces nos vamos a esos dos lados de la balanza, porque buscamos que el eje de todo sea el control. Pero si miras detrás, ok, ¿por qué tuvo ese berrinche? ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue la situación que sucedió antes? Ay, quería un juguete, le dije que no. Ok, se frustró. Y eso es importante tenerlo presente para saber cómo tiene que ser ese acompañamiento
de acuerdo a la situación previa al berrinche, ¿sí? Porque no es darle lo que quiera, sino es acompañarlo a transitar en ese malestar y en momentos de calma poco a poco brindarle herramientas para saber reaccionar desde otro lugar cuando algo lo frustre, cuando algo no le guste, cuando algo le cause desacuerdo, ¿sí? Importante tener eso presente. Ahora, clave número 3. La llave maestra para que tus hijos sepan autorregularse. Digamos que es importante que te des cuenta que para que tus hijos sepan autorregularse, primero necesitan de cierta forma un modelo, ¿sí? Un ejemplo. ¿Y quién es en ese caso? Pues eres tú, ¿sí? Reflexiona en tu interior de una forma muy consciente. ¿Cómo reaccionas tú cuando algo te frustra? Cuando algo en tu vida diaria no se da como tú deseas. ¿Reaccionas de forma tranquila o explotas, gritas, rompes? ¿Cómo reaccionas? Reflexiónalo desde un punto de vista muy consciente, muy personal. Y desde ese lugar te darás cuenta, ok, eso que se viene en este momento a tu mente de cómo reaccionas cuando algo te frustra, cuando algo no sea como tú deseas, cuando algo te enoja, cuando algo te pone triste, en fin. Es la experiencia directa que ven tus hijos, ¿sí? Es decir, ahí están aprendiendo cómo manejas tú las emociones que cada día se generan en tu vida. Entonces es importante ser consciente de esto y darte cuenta, ok, ahora pregúntate, ¿sientes que desde el lugar en el que reaccionas es un lugar de calma, de amor, de respeto, de conciencia? O por otro lado, sientes que es un lugar más desde el reaccionar, desde la explosividad. Ahora, ¿cómo puedes cada día reconocer y expresar mucho mejor tus emociones? ¿Sí? Porque muchas veces creemos que es me las guardo o exploto y resulta que esos extremos son cosas muy peligrosas. Sino buscar formas de, ok, en estas situaciones me enojo, por estas razones físicamente siento esto, pienso esto, voy a hacer esto cuando sienta ese enojo a través de alguna de esas señales, ¿sí? Que me ayude como a volver a mi centro, volver a mi equilibrio, para saber cómo expresar todo el tema de tus emociones. Igual aquí te comparto más para ampliar. En mi canal de YouTube igual puedes ampliar de este tema, pero es importante que te des cuenta, esto es importante porque como yo soy el modelo, yo soy el referente de mis hijos a nivel emocional. De mí aprenden herramientas para saber desenvolverse con sus emociones, ¿sí? Entonces, ok, desde ese lugar darme cuenta, sé hacerlo, no sé hacerlo. Primero, si no sé hacerlo, hay que hacer un trabajo muy personal para poder reconocer y saber expresar las emociones. Y después, sí poder enseñarles a tus hijos. Por eso es que la llave maestra para que tus hijos sepan autorregularse eres tú. Es tu forma de manejar las emociones. ¿Sientes que tienes herramientas para expresar sanamente tus emociones? ¿Qué haces cuando quieres expresar sanamente tus emociones? ¿Haces algo? No sé, alguna actividad que te guste. Ejercicio, yoga, relajación, leer, caminar, trotar, en fin. Revisa. Ahora, la idea es que en esos momentos de berrinches debes saber que no es el momento para decirle a tus hijos cómo comportarse o para decirle a tus hijos
qué forma es adecuada, qué forma no es adecuada de comportarse, porque su cerebro no está de cierta forma disponible para atender lo que deseas decirle, ¿sí? Está viviendo un momento difícil porque está totalmente desregulado. Ahora entonces, cuando ya llega el momento en el que tu hijo transitó ese berrinche y logró llegar a esa calma, entonces, pues digamos que ahí sí ya puedes darte cuenta, ok, cómo puedes transitar. Con tu hijo ya cuando está calmado, darte cuenta, ok, tu hijo sabe reconocer sus emociones básicas, llámese alegría, tristeza, enojo, miedo, asco, o no. ¿En qué momentos has notado que tu hijo siente cada una de esas emociones? Ayúdale a reconocer cómo se ven en su cara, cómo se viven en su cuerpo, cómo las siente, de qué color las percibe, en fin. Ante qué situaciones llegan a su vida esas emociones, ¿sí? Y buscar formas de ayudarlo a volver a su centro, respirando, enseñándole algún ejercicio de respiración, uno que a mí me encanta, tomar aire como si oliera una flor y así, y botarlo como si apagara una vela, y hacer eso suavecito varias veces con tu hijo. Olemos la flor, apagamos la vela. Y ayudarle a ver poco a poco cómo puede solucionar o resolver esa situación que le generó ese berrinche. Pero pocas palabras, ya lo hemos hablado, ¿sí? Menos es más. No hablar demasiado, sino concreto y específico. Es decir, bueno, se le regó el agua, yo reaccioné mal, lo grité y por eso cayó en berrinche. Listo. Revisar qué está pasando, ¿sí? Hijo, reconozco, primero reparación, bajarme hacia un nivel y reconozco que te hablé mal, fui grosera, te asusté, te insulté. Perdóname. Hoy tuve un día difícil, no es tu culpa. Voy a trabajar en mis reacciones para no desquitarme contigo. Tú también, cuando sientas que algo no te gusta, puedes decirme, mamá, no me hables así. Me pone triste, me enoja. Y poco a poco va a ir adquiriendo esas habilidades. Y puede que estés pensando, Gina, pero ¿por qué no puedo hacer esto con mi hijo cuando está en pleno berrinche? Porque en ese momento su cerebro no está en disposición. Y puede saber, debe saber más bien, que esos berrinches pueden suceder porque una de sus necesidades no está suplida. Llámese porque se le corrió la hora de sueño, porque no ha comido, porque digamos, no sé, porque le hace falta la presencia de mamá, de papá, en fin. Importante ahí revisar. Entonces, la autorregulación es esa llave maestra que te ayuda con tus hijos para darle a entender que tú eres ese puerto seguro. Entonces, en esos momentos en que tu hijo tiene esos berrinches, esas pataletas, esas rabietas, ¿qué puedes hacer? Bájate a su nivel, a su altura y revisa si tu hijo en esos momentos permite que lo abraces o no. Si no permite que lo abraces, no lo hagas. Si permite que lo abrazas, listo, lo abrazas. Pero si no permite en ese momento, simplemente lo que tú vas a hacer es que vas a ayudar a tu hijo a usar sus neuronas de espejo. Es decir, tomas aire como si olieras la flor y botas como si apagaras la vela. Y haces eso suavemente varias veces. Gina, pero no le digo nada en ese momento. No, recuerda, su cerebro en ese momento no está en disposición de
atender tus palabras. Solo haz eso. Y en algún momento, en medio de esa desregulación emocional de tu hijo, sus neuronas espejo le van a decir, mire, haga lo que hace esa mamá que está cerca a ti. Y va a repetirlo, ¿sí? Hacerlo suave. Eso ayuda a que bajen los niveles de activación de tu hijo. Y ahí poco a poco te darás cuenta cuándo es el momento de calma. Cuando esté así muy corporal no es el momento. Si sigue llorando duro no es el momento. Puede que sea en unos minutos, una hora después. Revisa en qué momento ya de calma puedes revisar esa situación contigo. Importante ahí tener eso presente. ¿Listo? Ahora, para ir cerrando poco a poco este tema, me gustaría que aquí abajo me cuentes comentarios, preguntas, experiencias, opiniones de este tema. Déjamelas aquí abajo para leerte y responderte a lo largo de estos días. Entonces voy a mirar a ver si hay alguna pregunta. Acá nos comentan: cuando mi niña se berrinche siempre dice que uno no la quiere y si no deja que la abrace uno. Digamos que si tu niña o tu niño hace berrinche y no deja que lo abraces, pues en ese momento es mejor no obligar el contacto físico, ¿sí? 1. Y 2, si dice no quiero, tonta, mamá fea, digamos que no lo hace porque no te quiera, no lo hace porque no te quiera, no lo hace porque sienta que seas tonta, sino porque en ese momento se regula emocionalmente y de lo poco que dice, de esa tristeza, de esa rabia, de esa frustración o esa otra emoción que sienta, pues como las cosas de esa situación que acaba de vivir no se dieron como deseaba, pues reacciona así, ¿sí? Pero digamos, es importante que yo de adulto no me lo tome personal, ¿sí? Esto no es que está tratando de retar mi autoridad, y yo voy a demostrarle quién manda las malas, ¿no? Sino que en realidad en ese momento tu niño, tu niña no sabe cómo regularse y dice esas cosas, ¿sí? En la misma rabia de algo que no sucedió como quería, ¿listo? Entonces aquí dice, niños con autismo, ¿cómo deberían manejar los padres un berrinche? Digamos que hay algo importante y es que a nivel de autismo, pues claramente la interacción, digamos, social, pues varía un poco. Lo importante es, a nivel emocional, que yo de adulto estas reacciones no me las tome personales. Puede que esos episodios de berrinche puede que sean mucho más intensos, ¿m? Pero sí es importante darte cuenta, ok, lo mismo, no es extinguir, no es premiar, sino, ¿por qué está sucediendo ese berrinche? Reflexiona, anticipé que luego de la juguetería, no sé, nos íbamos a la casa o no. Haya o no haya un niño con autismo, es importante anticiparle, ¿sí? Porque, digamos, esa incertidumbre les cuesta. Y cuando tienen autismo es clave que sepas que tienen rigidez de pensamiento, ¿sí? Entonces, pues claramente desean que las cosas se den de cierta forma en específica todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que pude conocer hace un tiempo el caso de un chico que siempre le gustaba desayunar la fruta cortada de cierta forma y un día no se la cortaron de esa forma y se reguló emocionalmente. Entonces, digamos, es importante eso. Y otra cosa, adicionalmente, si tu hijo tiene esa condición de autismo, es importante asesorarte para que no te recomienden algunos profesionales extinguir o premiar, sino
ir al fondo de entender cómo funciona el cerebro de tu hijo con autismo y ayudarlo poco a poco desde tu propia autorregulación emocional a que cada día sea más exitoso y poco a poco más independiente en sus actividades, ¿sí? Que de ese tema igual te recomiendo que busques a Casa Azul Colombia. Pilar Londoño es una asesora certificada en todo este tema emocional en personas con cualquier neurodiversidad o con autismo, que asesora a muchas familias, entonces puedes igual ampliar con ella mucho más de qué puedes hacer con tu chiquito, ¿sí? Con tu niño. Acá nos dice, he tenido todos esos errores con mi hijo, ya tiene 8 años, ¿qué hacer? Digamos que dentro de la crianza, claramente todos van a estar o vamos a estar en un punto distinto, ¿sí? Claramente no significa que todos entonces ahora desde que nos embarazamos o desde que decidimos ser papá, ser mamá, ya tenemos que saber toda esta información, no. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando yo estudié psicología, muchas de estas cosas a mí no me las dijeron. Las pude conocer unos pocos años después, ¿sí? De mi trabajo, que me actualicé, y que seguí profundizando desde hace como 5 años, ¿sí? Ahora, teniendo eso en cuenta, papá o mamá perfecto no existe, ¿sí? Y el error es una oportunidad de aprendizaje. Reflexiona a ti que me estás preguntando, que te mando un gran saludo, Shirley, qué bueno encontrarte por acá. Eh, digamos que muchas veces caemos en sentirnos culpables por que todo esto que yo te estoy diciendo no lo sabías, no lo hacías, no lo conocías. Y es normal. ¿Mm? Uno, sanemos esa culpa. ¿Mm? Hacías lo que podías con los recursos que tenías. Dos, pues es importante darte cuenta que ¿qué sientes que eran errores? Uno, que explotabas. Dos, que ignorabas. O tres, que tal vez premiabas para que esas reacciones se cortaran en tu hijo o desaparecieran. Ok, si alguna de esas sucedía o varias, o dos o todas esas tres sucedían, reflexiona, ok, desde tu historia, recuerda en tu infancia cuál sientes que usaron contigo. ¿Por qué? Porque muchas veces esos automáticos que nos salen con ese niño, con esa niña, es porque lo aplicaron conmigo en mi infancia, ¿sí? Y tres, importante que te des cuenta, ok, eso que llamas errores, reflexiona, ok, cuando hay momentos en los que tu hijo, digamos, emocionalmente no sabe regularse o comete alguna situación que a ti te molesta o si él se molesta por algo, reflexiona cómo puedes enseñarle a reconocer sus emociones, a saber expresarlas sanamente. Primero reflexiona, ¿tú lo haces? Si no lo haces, es importante nutrirte para aprender a hacerlo. ¿Y cómo pueden enseñarle a tu hijo? ¿Has hablado algún día, ok, estas son las emociones? ¿Qué sientes cuando estás enojado? ¿Qué sientes cuando estás feliz? ¿Qué sientes cuando estás triste? En fin, ¿qué piensas? Porque ya tiene 8 años, puedes hablar un poquito más de eso con él. Y buscar formas en las que sepa expresar esa emoción, respirando, como te conté hace rato, llámese practicando yoga, llámese descargando esa emoción, haciendo actividad física, en fin, de acuerdo a los intereses y gustos de tu hijo, ¿sí? Importante ahí tener eso presente. Acá última pregunta nos dice, mi niña choca mucho con el papá y sus berrinches son tremendos. Claro, a veces con el que más tienen berrinches más fuertes es con uno de los que es más cercano, con lo que es una, digamos, un vínculo más fuerte, ¿sí? Entonces lo mismo, lo que hablábamos hace rato. Nutrirme de herramientas para ser el guía de mi hijo respetuosamente en ese momento y no caer en esas vías de herramientas que nos decían antes. Bueno, entonces para cerrar hay una invitación muy especial que quiero hacerte. Y es que esto y más a profundidad en un espacio de 2 horas que llamo asesoría de crianza,
tú y yo podemos conectarnos virtualmente, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarte a ver, ok, este es el estilo de crianza, estas son las herramientas que aplico porque las aplicaron conmigo o porque me las recomendaron otros profesionales o porque me las recomendó alguien cercano, pero no han funcionado porque ha pasado esto. Y mirar cómo puedo ayudarte yo a que cada día tu crianza sea más amorosa, más respetuosa, más consciente. ¿Listo? Sé que esto es algo que deseas con el corazón porque estás aquí, porque constantemente me escribes de esos berrinches que te cuesta tanto manejar con tus hijos, ¿sí? Entonces, si deseas agendar una asesoría de crianza, quiero contarte que tengo muy pocos cupos disponibles para este mes de febrero. Entonces, agenda tu asesoría de crianza. Aquí abajo te comparto el enlace. Y básicamente ahí miraremos, ok, tú y yo juntos miraremos en un espacio de 2 horas cómo está tu crianza y cómo podemos lograr que cada día sea más amorosa, más respetuosa, más consciente, logrando transformar tu mirada en la de la crianza de tus hijos. Bueno, entonces nos vemos ahí, ya sabes, asesoría de crianza. Aquí abajo te dejo toda la información. Seguimos aprendiendo juntos y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un beso grande, un abrazo enorme. Chao.